Buenos días. Damos comienzo a esta tercera y última jornada de nuestro congreso sobre Dios en la literatura contemporánea. Vamos a escuchar dos comunicaciones y la primera de ellas va a ser de la persona que tengo aquí a mi izquierda y a la derecha de ustedes, que es José Manuel Albujer Pérez. Nos va a hablar sobre autores contemporáneos en la liturgia de la Iglesia Católica. José Manuel, cuando quieras. Quería dar las gracias de una manera especial pues, al profesor Antonio Barnés, que también fue el que un poco me animó a ello. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica, dejando aparte el mensaje evangélico escrito que está en la Biblia, pues ha necesitado de otras expresiones escritas, habladas y también cantadas, pues para las celebraciones litúrgicas en las que se celebra el misterio redentor de Cristo. Sabedora del talento de los fieles, pues no he dudado asumir como propios muchos de los textos literarios y melodías de los grandes escritores y compositores. Así encontramos entre los textos litúrgicos los de los grandes escritores de la historia de la literatura, como Santa Teresa de Ávila, Jorge Manrique o Lope de Vega. En la edad contemporánea podemos encontrar también escritos literarios que, musicalizados o no, pues también han formado a pasar parte de los textos y cantorales de los coros de las parroquias. Como muestra vamos a ver dos ejemplos de autores contemporáneos. Uno será Miguel de Unamuno y el otro es Gerardo Diego, cuyas composiciones literarias que se utilizan en la actualidad litúrgica de la Iglesia y en estos casos pues son musicalizados, son textos musicalizados. De la prolífica obra de Miguel de Unamuno se desprende una cierta angustia ante el misterio de la muerte, pero también se desprende una no menos angustiosa búsqueda de Dios, en definitiva una agónica pregunta sobre lo trascendental. Si bien se ha dicho que Miguel de Unamuno era ateo, pienso que más bien no lo era, sino que sabiendo de la existencia de Dios no lograba encontrarlo, en el sentido de que Dios no se le hizo cercano como se le puede hacer a uno que es creyente, una persona practicante, pero que ciertamente sí creía en él. No se puede buscar lo que no se cree. En su vida hay periodos de fe, hay periodos de incredulidad, y somos capaces de ver también esa incredulidad en su reflejo, en su obra de San Manuel Bueno Mártir, cuando a las palabras del sacerdote don Manuel, creo en la resurrección de la carne, pues él calla, ¿no? Pero también es capaz de preguntar a Cristo en qué piensa en ese hermosísimo poema al Cristo de Velázquez. Quizá porque la mayoría de los creyentes llevamos, me voy a incluir yo, me lo van a permitir, un Miguel de Unamuno dentro, en lo que a la fe se refiere, pues sus composiciones religiosas también son utilizadas por la Iglesia en oraciones y también en cantos. Juan Jáuregui Castelo, sacerdote recientemente fallecido, compuso una melodía para el texto de Unamuno, y el texto escogido fue Achícame por piedad. En este texto Unamuno juega con dos expresiones evangélicas, donde Cristo dice que hay que entrar por la puerta estrecha, y la otra cuando dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. El autor quiere entrar por esa puerta para llegar hasta Dios. Es la puerta la que se lo impide. Su crecimiento indudablemente es un crecimiento espiritual. Unamuno no parece saber que el mismo Cristo es también la puerta, según dice ese evangelio. Este texto es propuesto por el sacerdote Juan Jáuregui como una plegaria meditativa en el momento de comulgar, por lo que entra dentro de los cantos procesionales de comunión. Es un grito de ayuda o socorro a Dios para que le ayude, o mejor, que se deje encontrar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, es lo que dice. La versión que he utilizado es una versión coral para 4 voces, con movimiento constante e intranquilo. Su punto álgido musicalmente hablando es precisamente si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vamos a escuchar un pequeño trocito. Abranda
es un canto perdón, que de vez en cuando conviene escuchar, porque si ya es profundo per se, con la música de Jáuregui pues es más profundo todavía, por aquello de que la música también llega pues donde las palabras a veces no pueden llegar. Este es el primer autor contemporáneo que presentaba, cuyas obras pues también se utilizan dentro de lo que es la liturgia. Vamos ahora a ver el segundo, que es Gerardo Diego. Quiero creer. Esta afirmación creo que es lo que sería lo que se preguntaría en lo íntimo de su alma, de su pensamiento Unamuno, ¿no? Quiero creer. Quiero creer es la poesía introductoria de Gerardo Diego en su obra titulada Versos a lo divino. Dice Francisco Javier Díez de Revenga que su autor publicó esta obra en 1971, pero que sin embargo la colección de poemas que encontramos en su interior es fruto de una meditación, por así decirlo, de años de experiencias y de vivencias. Dentro encontramos pues, también el famoso Vía Crucis, digo famoso porque todavía se sigue utilizando en las celebraciones cuaresmales y de la Semana Santa, y otras poesías con temática variada como es la Eucaristía, la Virgen María, algunos temas bíblicos, y también están algunas dedicadas pues, a un santoral notable. El tema de la fe otra vez. Comienza diciendo que porque ha visto a Dios y lo quiere volver a ver, quiere creer. Ha adelantado por este camino algo más que Miguel de Unamuno, no obstante parece que se encuentra en unos momentos de inflexión o zozobra. En los primeros versos nos dice que su fe comenzó en la niñez, sobre todo hace referencia al bautismo. Hace referencia en el segundo verso a la claridad de la fe en la juventud. En el tercer verso dice que sus ojos están cansados de ver sin ver y que quiere ver la verdad de la fe. En el cuarto verso recuerda al ciego de nacimiento y a Nicodemo, en los que Cristo infunde la fe al serles revelada la luz al ciego por su visión física, que recupera por la acción milagrosa de Jesús, y a Nicodemo por la revelación divina en la lumen fidei o luz de la fe. Esta progresión o camino de fe también es el camino de los creyentes. La Iglesia no ha dudado en incluir esta poesía entre los himnos de la liturgia de las horas. En concreto, es el himno de laudes del martes de la segunda semana del Salterio. Esto es cada una de las 4 semanas en las que se divide la oración de la liturgia de las horas para la distribución de los salmos. La música corresponde al sacerdote Antonio Alcalde, con un ritmo tranquilo y sereno, tradicional en el uso de que después de la estrofa viene el estribillo, al quiero creer. Se canta o reza en dicho martes o también en las celebraciones que tienen por centro la fe. También se usa en Cuaresma, en el coro de la parroquia de Chinchilla, en el coro que yo dirijo, pues nosotros lo utilizamos en la imposición de la ceniza como una respuesta al conviértete y cree en el Evangelio del párroco. Vamos a escuchar ahora un trocito de esa canción, del Quiero creer, de Gerardo Diego. Porque Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Quiero creer, te vi sí cuando era niño y en agua me bauticé y limpio de culpa vieja sin celos te pude ver. La Iglesia siempre ha buscado la calidad de los textos a utilizar, y más si cabe cuando los textos están al servicio de la liturgia. Vemos que en este caso los textos son de hombres de hoy, por lo tanto la Iglesia los propone, sin olvidar también a los grandes escritores del siglo de oro. Como se ha visto en estos dos autores, la vida es un camino de fe, a veces con altibajos, expresados en sus obras. Estas obras, por tanto, son recogidas para que los fieles de la Iglesia también recen con ellas, ya que expresan invocación, llamada a Dios. En el caso de Unamuno, pues una búsqueda de Dios sin la esperanza de encontrarlo. Por otro lado, en Gerardo Diego, con la esperanza de la visión beatífica. Achícame por piedad y quiero creer son dos textos para leer, rezar y meditar.
Sería deseable, por último, que en la próxima revisión y traducción de los libros de la liturgia de las horas y aún del diurnal se incluyesen como himnos más obras literarias de autores contemporáneos, sin dejar de lado, por supuesto, como decía, los autores clásicos, que han sido a menudo la inspiración de los autores contemporáneos. Y como organista y director de coro, que estas obras literarias contemporáneas, pues que también fuesen musicalizadas, con el objeto de ofrecer pues, un mejor servicio musical, litúrgico y literario que dejar a la Iglesia y las gentes del mañana. Gracias por su atención. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a ahorrarles el introito, si me lo permiten, aunque insisto, mi agradecimiento y mi placer por estar en esta sala tan acogedora, y me centraré en mi exposición, puesto que quiero ceñirme a esos 15 minutos y no por respeto a mis compañeros y a la sala en la que me encuentro. El 11 de enero de 1957, Joaquín Calvo Sotelo estrena en el Teatro María Guerrero de Madrid La ciudad sin Dios, título de reminiscencias agustinianas utilizado por el autor para abordar una de sus obras más comprometidas y posicionadas ideológicamente. Cuando Calvo Sotelo escribe estos apuntes para una leyenda dramática en un prólogo, 5 cuadros y un epílogo, era ya un hombre maduro, con una larga trayectoria como dramaturgo, iniciada antes de la Guerra Civil. Hermano de José Calvo Sotelo, el político monárquico brutalmente asesinado unos días antes del alzamiento contra la República en 1936, el prestigio de su nombre durante este periodo de la historia de España no se debe solo a su parentesco con la citada víctima de la barbarie, sino a su dilatada carrera como periodista y escritor teatral. En 1957, el autor coruñés ya había estrenado el grueso de su producción dramática, concentrada mayoritariamente entre los años 40 y 50, aunque seguiría escribiendo y estrenando hasta el final de la dictadura e incluso después. Hacía apenas 2 años, en 1955, que había tomado posesión de su silla como miembro de la Real Academia Española y era uno de los escritores más conocidos y populares de aquel tiempo, junto a nombres como el de José María Pemán o Juan Ignacio Luca de Tena. Resulta obvio que Joaquín Calvo Sotelo no es hoy un autor de moda. De ahí la idea de esta comunicación en el marco de un congreso, si me lo permiten, tan atípico en nuestro tiempo como la figura que protagoniza esta intervención. Quien fuera tío del segundo presidente de la democracia española, Leopoldo Calvo Sotelo, y uno de los más destacados dramaturgos durante el franquismo, no ha recibido atención alguna por los investigadores del teatro español de los últimos 40 años. Arrinconada su obra junto con la de otros autores de su tiempo, que como él dieron vida al teatro burgués de posguerra, no existen apenas estudios monográficos, tesis doctorales, con honrosas excepciones, como la de José Payá en 2015 sobre Alfonso Paso, o artículos recientes sobre la mayor parte de estos escritores, salvo, como en el caso del dramaturgo que nos ocupa, con su obra La muralla, la más famosa de todas, sobre alguna obra puntual que haya llamado la atención de los estudiosos, no siempre por motivos estrictamente dramatúrgicos o literarios. Y en buena medida tampoco son exclusivamente los méritos literarios y teatrales de La ciudad sin Dios, que los tiene y muchos, los que me han llevado a plantear esta comunicación. Aunque la obra dramática de Calvo Sotelo se identifica con un tipo de comedia conservadora, con tintes melodramáticos y sentimentales, importantes elementos humorísticos y de final, si no necesariamente feliz, al menos esperanzador o confortante, su teatro dista mucho de ser un mero instrumento de evasión burguesa o un vehículo ideológico al servicio del poder. De hecho, también sufrió los rigores de la censura en varios de sus textos. En realidad, como sucede con otros muchos representantes de la comedia burguesa española de aquellos años, como Pemán o Luca de Tena, que acabo de citar, incluso algunas obras de Jariel Puncela o Alejandro Casona desde el exilio, su teatro presenta una cara más comprometida, ligada a la denuncia de una sociedad, la misma que asistía a sus estrenos, regida por el principio de la apariencia, el materialismo y el interés personal, desde un posicionamiento moralista que seguía utilizando la escena, como siempre se hizo y se sigue haciendo, como escuela de costumbres y de opinión, solo que las opiniones cambian dependiendo de las épocas en las que nos encontremos. Estas críticas, nada nuevas en el universo cómico, recuérdese a Molière o Goldoni, se vierten en cualquier caso desde unas convicciones ideológicas marcadas por un hondo componente idealista y nacidas de un arraigado espíritu cristiano,
lo que la sitúa dentro de la ortodoxia nacional católica del régimen franquista. Esta vertiente podemos encontrarla con claridad en textos como Milagro en la Plaza del Congreso, de 1953, o La Muralla, estrenada al año siguiente, el primero de los cuales incluye además alusiones a un comunismo que no solo pretendía asomar en la obra de autores como Alfonso Sastre, que en 1950, como recordarán, junto con José María de Quinto, pues lanza su proclama de un teatro de agitación social, sino que es el eje de la batalla ideológica que se está dirimiendo en esos momentos en todo el mundo occidental. Es precisamente en este contexto histórico de lucha contra un comunismo cuyas ramificaciones políticas se extienden por toda Europa, donde debemos situar el estreno de La ciudad sin Dios. Al igual que en el marco de un compromiso activo en defensa de un catolicismo, a través del cual, como ya ocurriera en tiempos de los Austrias, España pretendía posicionarse como baluarte de la espiritualidad europea. No parece casual que apenas 2 años antes, en mayo de 1955, se celebrara en Zaragoza el primer Congreso Nacional de Teatro Católico, bajo la impronta del Papa Pío XII, cuyas consignas anticomunistas encuentran cumplida expresión en la obra escrita por Joaquín Calvo Sotelo. Como señalábamos al comienzo de esta intervención, La ciudad sin Dios fue estrenada el 11 de enero de 1957 en el Teatro María Guerrero, bajo la dirección del también dramaturgo Claudio de la Torre, y contó con un reparto de lujo encabezado por Ángel Picazo y Juanjo Menéndez en los respectivos papeles de Nikolai Nordson, el actor que protagoniza la trama de la obra, y el comisario político que implica en esta a Nikolai, papel que realiza Juanjo Menéndez. Según la crítica publicada al día siguiente en el periódico ABC, firmada por Alfredo Marquerie, la obra, que califica de auténtico arte mayor y la considera lo más importante que ha escrito Calvo Sotelo hasta ese momento, fue todo un éxito y el autor debió salir a saludar al final de cada parte de la obra. Constaba de 2 partes esta. Y opinión semejante respecto a la pieza emite Adolfo Prego, desde el diario Informaciones, al sentenciar que se trata de la cima de la obra teatral del señor Calvo Sotelo. La favorable acogida y el interés despertado por este texto, estuvo casi 2 meses en cartel, con más de 100 representaciones, explica que tras su edición en la célebre colección teatral de la editorial Stelitzer, que la recordarán ustedes, supongo, en 1960, volviera a editarse de nuevo en 1964, algo que solo ocurriría con 2 de las piezas más populares del teatro del autor, Una muchachita de Valladolid y La visita que no tocó el timbre. En cualquier caso, todas ellas, estas obras que acabo de citar, se hallan muy lejos de las 16 ediciones que alcanzó La Muralla, cuya primera edición es de 1955, editada no por Stelitzer, sino por la SGAE en este caso, tan solo hasta 1968, en 13 años, 16 ediciones, y las que seguiría viendo esta pieza, cuya carga crítica, estoy hablando de La Muralla, contra la sociedad burguesa, la ha convertido en el único referente del autor salvable por el progresismo militante que ha impregnado la cultura española en las últimas décadas. No sorprende, por los mismos motivos, que La ciudad sin Dios no haya vuelto a representarse desde hace más de 60 años. El planteamiento inicial de esta leyenda dramática la emparenta con otra leyenda del martirologio cristiano que le sirvió a Lope de Vega para escribir su comedia Lo fingido verdadero, en la que Ginés, posteriormente San Ginés, un actor romano del siglo III, se convierte milagrosamente al recibir el agua bautismal cuando representa ante el emperador Diocleciano una parodia de este sacramento. Sin embargo, Calvo Sotelo lleva este motivo inicial más lejos al presentar como enemigo de la fe no al Imperio Romano, sino al soviético y al comunismo que lo sustenta. Salvo el prólogo, que se sitúa en el camerino del actor Nikolai Nordson, en un teatro de provincias, toda la acción de la obra transcurre en una imaginaria ciudad de un país ficticio, donde, como afirma el autor en la autocrítica publicada en el ABC, el día del estreno, el público encontrará paralelos y semejanzas con otros países muy concretos, pues, sigo citando a Calvo Sotelo, por desgracia, lo que la imaginación ha tenido que añadir a la realidad es poca cosa. La confusión entre realidad y ficción se acentúa con la irrupción del universo metateatral en el texto, al presentarnos como personaje principal de la historia a un actor que interpretará a sí mismo, dentro de la realidad ficcional, a un nuevo personaje, de tal manera que lo ficticio y lo real se confunde y multiplica en diferentes planos. Un comisario del gabinete de propaganda propone a Nikolai Nordson, desconocido actor de gran talento que dirige una compañía de segunda, interpretar el papel de su vida, haciéndose pasar por profeta en un apartado pueblo del país, con la intención de comprobar si después de 50 años de persecución religiosa, éste se haya completamente descristianizado y se ha extirpado de él cualquier asomo de fe. Nikolai aceptará la empresa
no solo porque no podía negarse, sino seducido por los elogios del comisario hacia sus dotes interpretativas y la promesa de trabajar una vez cumplido el encargo en uno de los grandes teatros de la capital, por lo que el personaje se presenta en un principio como hombre descreído, movido exclusivamente por su ambición y su egolatría. Por su parte, el comisario, un hombre autoritario y frío que durante gran parte de la obra maneja los hilos de la trama desde una posición de manipuladora superioridad, representa la cara visible de un comunismo entre cuyas principales consignas se halla la de destruir una religión a la que considera enemigo del Estado. La descripción realizada por este al principio de la obra sobre los medios empleados para combatirla deja bien claro cuál es la posición del dramaturgo respecto al personaje y su ideología, así como cuáles son las dos fuerzas que se enfrentarán en el drama, el comunismo y la fe. Cito al comisario: para combatirla hemos hecho uso de todos los medios a nuestro alcance. Destruimos las iglesias y sus imágenes, perseguimos a los sacerdotes, sacamos de la historia sagrada y de los evangelios divertidos cuentos de humor y nos reímos de las vírgenes y de los santos como podríamos haberlo hecho de los ídolos de los salvajes. Una vez en Belskói, el pueblo al que se le envía, Nikolai empieza a predicar entre las gentes, dirigiéndose al público que asiste al teatro, en una ruptura de la cuarta pared que era muy habitual ya en los años 50, para ofrecer un discurso a través del cual no solo se escucha el mensaje del fingido profeta a un ficticio auditorio, sino el vertido por el dramaturgo a través de sus palabras. Hermanos, os traigo una buena nueva: Dios existe. Esta verdad ha sido olvidada por las promociones a las que pertenecemos. Era, sin embargo, una verdad en la que creyeron nuestros padres y nuestros abuelos. Cultivad en vosotros mismos la idea de Dios, llevadla a vuestros estudios, a vuestros juegos, a la vida cotidiana. Son las mismas consignas del Congreso Nacional de Teatro Católico, anteriormente citado, celebrado apenas 2 años antes. Joaquín Calvo Sotelo no participó en él, pero sin duda su nueva creación responde como muy pocas al modelo de teatro católico anhelado en aquel acontecimiento que no llegó a tener continuación. Tras ser detenido por la policía y pasar un mes en la cárcel, la fama del impostor se ha divulgado rápidamente entre las gentes de Belskói, algunas de las cuales se acercan a él, que vive entre unas ruinas de un viejo monasterio cercano al pueblo incendiado tiempo atrás. Ya saben ustedes por quién. Un grupo de jóvenes lo hace únicamente con la intención de burlarse del profeta Nikolai, como ya se le conoce entonces, mientras que Sergio, otro joven del lugar, desea ser su discípulo. También se acerca a este un humilde matrimonio que le pide un milagro: la curación de su hija paralítica. Algo ha ocurrido en el interior del actor en el tiempo que lleva haciendo el papel de profeta. El personaje se ha apoderado de él y lo ha transformado, tal y como le confiesa a David, su representante y amigo, al que le pide que se vaya, pues su presencia le recuerda lo que es o ha sido. Estoy entrando en una fase tal que ya no sé qué parte de mi piel es la piel del actor y qué parte de verdad es la piel del profeta. La culminación de la transformación de Nikolai se produce al final de la primera parte de la obra, cuando acepta bendecir a Sergio, a quien rechaza como discípulo por sentirse indigno de ello. Incluso intenta curar infructuosamente a la joven paralítica que tiene arrodillada ante él. Avergonzado por la fe que siente a su alrededor, Nikolai confesará su impotencia para curar, a lo que un enigmático viejo, que lo ha observado todo y parece adivinar cuanto sucede en el fondo de su alma, le responde: los caminos de Dios son muy oscuros. ¿Acaso tú, sin saberlo, has sido elegido? Para después bendecirlo en una escena que recuerda la del bautismo de Juan a Jesús. A partir de ese instante, Nikolai nace de nuevo, simbólicamente, a la vida del Espíritu, convertido ahora sí en un verdadero profeta. Y voy concluyendo. La segunda parte del drama se centra en la nueva estrategia ideada por el comisario, con ayuda de David, el fiel amigo de Nikolai, para sofocar la oleada de fe que invade las calles de Belskói. El actor profeta deberá prestarse a participar en una serie de curaciones milagrosas que culminarán en un acto espectacular delante de todo el pueblo, en el que devolverá la vista a una ciega y finalmente la vida a un muerto, para a continuación, en un impactante golpe de efecto, descubrirse su engaño ante todos. Sin embargo, esta nueva y grotesca representación no transcurrirá según el plan previsto, al morir realmente el hombre que hace de muerto en la burda farsa. Lo que Nikolai, quien confiesa ante los presentes el fraude previo al que han asistido, interpreta como un verdadero milagro fruto de la cólera divina. Las palabras del profeta dirigidas a Sergio, a quien ahora sí que acepta como discípulo para que predique en el nombre del Altísimo, expresan el mensaje último y definitivo de la obra. Hay que devolver al pueblo la fe perdida, el espíritu que le falta.
El intento del comisario de encerrar a Nicolai en un manicomio culminará con la muerte de este al recibir 2 disparos de David, quien ha arrebatado la pistola a un policía en una instintiva reacción con la que pretende poner en libertad a su amigo y, además, salvar su nombre y quién sabe si crear su culto. Convertido en un mártir, al lugar donde encontró la muerte, en el que Sergio ha colocado una cruz entre unas piedras y el viejo reza arrodillado, se acerca la joven paralítica, quien tras quedarse sola en escena y concluir su oración, podrá levantarse sin ayuda alguna de sus muletas. El milagro de la fe se ha producido. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas 2 interesantísimas comunicaciones que hemos tenido el placer de escuchar, les invito a que planteen sus preguntas o comentarios, pero por favor con la máxima brevedad, porque... He escuchado la comunicación del doctor González Subías, al que felicito, una vez más la erudición y la amenidad van de la mano. Y lo que quería preguntar a los dos, sobre todo a José Luis, que le he escuchado como he referido antes, es si él no cree, o si no creéis los dos, que por desgracia es más atractivo, y esto es casi un tópico en la historia de la literatura, el mal que el bien. Siempre se ha contrapuesto Dante en la Divina Comedia, el infierno con el paraíso. Y un poco, si espigamos la historia de la literatura, encontramos grandísimas obras que hablan precisamente de la ausencia del bien, del mal, mientras que del bien es difícil, sobre todo desde la Edad Media a nuestros tiempos, encontrar obras manifiestamente protagonistas de este tema. En fin, una pregunta sencilla. Yo estoy encantado de contestar. Primero, no comparto, discúlpame Javier, querido amigo, no comparto que el mal sea más atractivo en la historia de la literatura y del arte. Sí que es verdad que creo que hay periodos en los que se pone mucho más de moda, ¿no? El bien, Dios, continuamente dentro de la trayectoria de la didáctica de tipo moral, ya desde la Edad Media, ¿no? Pero incluso en el Renacimiento, especialmente en el Renacimiento, tenemos un montón de autores cristianos, Fray Luis de León, ¿no? Juan, y un montón de, como digo, de autores que hablan del bien, la necesidad de crear, pues, no sé, un mundo a imagen de Dios, ¿no? El mal, atractivo, pues sí, pero quizá, en mi opinión, yo creo que es más propio ese regusto en el mal, propio de una lucha que ha existido siempre durante siglos, ¿no? Y parece ser que en esa lucha contra el espíritu y la fe terminó venciendo hasta cierto punto el mal a partir, y como siempre, creo que esas cuestiones religiosas están muy ligadas a cuestiones de tipo ideológico, político, por decirlo de algún modo, después de la Revolución Francesa, con la Ilustración, pues efectivamente parece que la atracción por el mal empezó a vencer, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos en el siglo XIX, toda la literatura decadente, ¿no? El malditismo, a partir del romanticismo también, lo mismo que en el romanticismo, y perdón, no quiero extenderme, parece que lo feo es bello, lo feo ligado al mal también se convierte en algo bello, ¿eh? El atractivo de figuras como Drácula, el vampirismo, todo ese mundo nacido en el romanticismo, pero ya digo, no creo que atraiga más el mal per se a lo largo de toda la historia de la literatura, sino en ciertas etapas como producto del tipo de sociedad y de ideología imperante en ese momento. Y bueno, y me callo por si quiere decir algo, y no quiero... Bueno, yo quiero comentar algo sobre eso, y es que hay una frase que creo recordar que es de Gide, un conocido autor francés, que dice algo así como que es con los buenos sentimientos que se hace la mala literatura. Creo que hay sobrados ejemplos en la literatura universal de que eso no es cierto. Con buenos sentimientos se hace muy buena literatura. También es cierto que a veces con malos sentimientos se ha hecho buena literatura, pero no necesariamente es así. Sí. Que, bueno, el primer día hubo aquí una ponencia de Francisco García Jurado, donde precisamente abordó esta cuestión a través de Juan Perucho, porque Juan Perucho precisamente volvía a una literatura de tipo medieval porque no entendía cómo podía ser el mal el objeto de la literatura y del arte. De todas maneras, como esa ponencia quedó grabada y dentro de pocos días se podrá ver,
Es interesante lo que el profesor García Jurado, que coincide con lo que has dicho de un nuevo paradigma a partir del malditismo y del romanticismo, etcétera, pero que es muy interesante también, digamos, ver lo que dijo el profesor García Jurado. Nada más que era eso. Sí, allí. Bueno, agradecer y también ambas ponencias y sobre todo porque también no solamente por escuchar, también el sonido de la música litúrgica también es importante, ¿no? Y ha estado francamente bien. Quería comentarle a usted sobre la presentación de la Fuerza de la Fe, la pasión que también se ha puesto en describirnos los personajes y toda la estructura, ¿no? Se ve que le apasiona. Esto tiene que ver con algo político y una sociedad tan devaluada para que una obra como esta no se haya vuelto a representar, ni haya tenido sentido, ni como bien ha explicado usted, ni se ha hecho un trabajo ni un análisis. Es debido a este periodo político también, ¿no? Un poquito, y sobre todo la desgana y desmotivación social que hay en algunos temas y simplemente... Sí, yo, bueno, iba a decir que indirectamente, creo que lo he dejado caer en la comunicación, indirectamente, y no sé si tan indirectamente, porque lo he dicho abiertamente, aquí lo que se está planteando, y además tiene que ver con la respuesta que daba antes al compañero, ¿no? Aquí hablamos de un tipo de encumbramiento de ciertas obras literarias a partir de cierta ideología dominante en un periodo determinado de la historia, ¿no? Entonces, lo que la época del periodo franquista, que esto responde claramente a ese periodo, fue ensalzado. Joaquín Calvo Sotelo era un personaje absolutamente popular, un grande de la literatura. Bueno, pues hoy en día está totalmente desterrado, no solamente él, José María Pemán, Juan Ignacio de Luca de Tena, todos los autores de ese periodo burgués que tantos detestan algunos sectores de la sociedad dominante, de la ideología dominante en nuestro mundo. Creo que antes, cuando hablaba, mencioné, además expresamente, creo que digo progresismo militante, imperante en nuestro tiempo. Era muy claro lo que estaba diciendo y responde a lo que usted plantea. Claro que sí, la ciudad sin Dios nos ha vuelto a representar porque no interesa a quienes dominan los resortes o mecanismos de la industria cultural de este país en nuestro tiempo. Clarísimo. Tendríamos que terminar ya, lo siento mucho, pero es que si no vamos tomando retraso y no nos lo podemos permitir. Muchas gracias y descansamos un par de minutos y pasamos a la siguiente mesa.